Introducción. El régimen de retención ha tenido a lo largo de su historia varios cambios por las versiones de la contabilidad a la aparición del programa de declaración temática PDT, por lo que siempre se debe utilizar los datos para poder estar conforme con la SUNAT. En las percepciones se aplica un mecanismo de formalización dentro de la economía por el hecho de que en las percepciones tiene un alto grado de evasión de impuestos tributarios y actualmente se aplica a la venta de internas de bienes grabadas con el IGB. En este trabajo veremos cuáles son las definiciones y normas legales de los regímenes de retención y las percepciones. Percepción. Definición. El régimen es el régimen por el cual el agente de percepción obtiene un porcentaje adicional del monto de una venta o importación, que deberá ser cancelado por el cliente y no podrá omitir dicho cobro. El agente de percepción, por el caso de las ventas internas, es el contribuyente designado como tal por la SUNAT, o el que vende alguno de los bienes respecto de los cuales se debe realizar la percepción. El régimen de percepción se aplica a los siguientes bienes: combustibles líquidos derivados del petróleo, bienes importados de manera definitiva, bienes incluidos en el apéndice 1 de la Ley 29173 y el Decreto Supremo número 091/2013. Operaciones por las que se emite comprobante de pago el agente de percepción designado por SUNAT. El cliente o importador a quien se realiza la percepción podrá utilizar ese cobro adicional para disminuir el pago del IGB, que mensualmente se determina. Si cuenta con saldo a favor, podrá arrastrarlo a periodos siguientes y podrá compensarlo con otra deuda tributaria o solicitar su devolución si tuviera un monto no utilizado por un plazo no menor de 3 meses consecutivos. El porcentaje de la percepción varía respecto de cada bien. Esto se detalla en la tabla de porcentajes. La designación de agente de percepción, así como la exclusión de algunos de ellos, se realiza mediante decreto supremo. Normas legales. En el momento en que se realiza el cobro total o parcial, con precedencia de la fecha en que se realizó la operación, siempre que a la fecha de cobro el contribuyente mantenga la condición de agente de percepción. Se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la SBS en la fecha en que corresponde efectuar la percepción. En la venta de bienes sujetos al régimen. Se aplica a la venta de bienes grabados con IGB, de acuerdo al apéndice 1 de la Ley 291/73 y a través del Decreto Supremo número 091/2013 EF. Se puede incluir o excluir bienes, según los capítulos del arancel de aduanas. No se aplica a la venta de bienes exonerados o inafectos del impuesto, la harina del trigo, el agua incluida, el agua mineral, la cerveza de malta, el gas licuado de petróleo, dióxido de carbono, los envases, los tapones, las tapas, las cápsulas, las bombonas, botellas, frascos, los tapones y tapas, cápsulas de botella, el trigo y morcajo y los bienes vendidos a través de catálogos. Las operaciones excluidas de la percepción. Se excluyen las siguientes operaciones cuando se cumpla de forma recurrente. Serían siempre y cuando se emitan comprobantes de pago que otorguen crédito fiscal. También cuando el cliente sea agente de retención o figure en el listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGB. Como condición de habido y su estado también tiene que ser activo. Realizadas como consumidores finales. ¿Qué quiere decir consumidor final? Se considera a un cliente como consumidor final cuando existen condiciones que deben reunir el cliente de manera concurrente. Y la siguiente también, que debe verificar el agente de recepción o el vendedor del bien. En el artículo 12 de la Ley 291/73 tenemos que sea persona natural, que el importe adquirido de 2 o más unidades no supere los 700 por cada producto. En caso de la harina del trigo, el agua, la cerveza, los jugos de frutas, discos ópticos, el importe no debe superar los 100 soles. En caso del GLP hasta 2 cilindros, si la venta del GLP a granel, su importe no supere los 1.500 soles. El agente de percepción no considerará al cliente como consumidor final siempre y cuando emite
con un comprobante de pago que permite sustentar el crédito fiscal del IGB. Ante una venta con una entrega de bienes en consignación o los bienes que vende el agente, los vende al cliente a través de establecimientos destinados a la realización o obtención de rentas de tercera categoría como los grifos, los supermercados, las bodegas, las farmacias, etc. El retiro de bienes considerado como venta, efectuado a través también de las bolsas de productos. En las operaciones en las que haya operado el spot, o sea, todo lo que son detracciones, ¿no? Venta de gas licuado de petróleo despachado a vehículos de circulación por vía terrestre a través de dispensadores autorizados por el DGH del MEN. Eso es todo. Te saluda Xiomara María Román Romero y te voy a pasar a explicar sobre el importe de la percepción y la declaración y pago del agente de percepción. En el importe de percepción encontraremos una fórmula donde el precio de venta será igual al valor de venta más los tributos grabados en la operación, incluyendo los pagos parciales. Como primer importe de este régimen tenemos el 0.5% que estará dividido en dos partes. La primera parte cuando el comprobante de pago permita ejercer el derecho del crédito fiscal. La segunda parte cuando el cliente esté en la lista de clientes sujetos al 0.5% de la percepción del IGB. Como segundo importe tenemos el 1% que estará dirigido a los materiales de construcción. En el tercer importe tenemos el 2% que se deduce que se encontrarán en los siguientes casos. Declaración y pago del agente de percepción. Aquí encontraremos al dicho agente de percepción que deberá declarar el monto total de las percepciones practicadas en dicho periodo y efectuando así el pago respectivo, utilizando el PDT y los agentes de percepción, donde el PDT significa Programa de Declaración Telemática. Otra es cuando el agente de percepción no podrá compensar los créditos tributarios que tenga a su favor en contra de los pagos que debe efectuar de las percepciones realizadas. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a explicar sobre el sistema de detracciones. El sistema de detracciones es un descuento que se le hace al monto total de la factura dependiente del bien o el servicio. Y este a su vez va a ser depositado en una cuenta de detracciones para así poder pagar sus impuestos. ¿A qué operaciones se aplica el sistema de detracciones? Bueno, a la venta de bienes de inmuebles grabados con IGB, a los contratos de construcción, al traslado de bienes fuera del centro de producción, así como desde cualquier zona geográfica, al retiro de bienes grabados con IGB, al servicio de transporte de bienes por vía terrestre, al servicio de transporte público de pasajeros realizados por vía terrestre también, y a las operaciones sujetas al IVA, o sea, el impuesto de la venta del arroz pilado. Se aplica el sistema de detracciones a la venta de traslado de bienes según el anexo 1. Bueno, según el anexo 1 se debe aplicar al azúcar y mezcla de caña, que es en porcentaje de 10%, al alcohol etílico, que también es un porcentaje de 10%, y siempre y cuando esta operación sea mayor a media UIT. ¿En qué casos se aplicará el sistema de detracciones a la venta de bienes muebles señalados en el anexo número 2? Según el anexo número 2, a los recursos hidrobiológicos, al maíz amarillo duro, a la caña de azúcar, a la arena y piedra, residuos, subproductos, desechos, recortes, desperdicios, bienes grabados con IGB por renuncia a la exoneración, carnes y despojos comestibles, a los aceites de pescado, leche, madera, otros grabados con IGB, a la harina y polvo, a los minerales no metálicos, al plomo y a los bienes exonerados del IGB, entre otros. Según el anexo número 3, se deben aplicar las detracciones a la intermediación laboral y terciarización, que es el 12%, al arrendamiento de bienes, que es el 10%, al movimiento y reparación de bienes, que es el 12%, al movimiento de carga, 10%, otros servicios empresariales, 12%, comisión mercantil, 10%, fabricación de bienes, 10%, al servicio de transporte de personas, 10%, a los contratos de construcción,
4% y los demás servicios grabados 12%, ¿no? El importe de la operación siempre debe de ser igual o menor de 700 soles, pero en el caso de transporte debe de ser mayor a 400 soles. Continuando con la exposición, yo hablaré acerca de las conclusiones. Bueno, en conclusión, damos a conocer que el uso de estos dos sistemas, que son la detracción y la percepción, benefician al usuario, como en el caso de la detracción, que es un sistema que genera descuentos en el porcentaje del precio de un bien comprado o adquirido por el comprador, siendo así un mecanismo que ayuda a la recaudación de los impuestos. Y en el caso del sistema de la percepción es cuando el vendedor recibe un porcentaje adicional de importe sobre la venta que ha realizado a favor del consumidor, lo cual el consumidor deberá cancelarlo y no podrá oponerse a dicho cobro, lo cual este cobro es obligatorio. También se da a conocer el beneficio que brinda el sistema de la detracción, que es permitir que los contribuyentes puedan contar con un fondo que les permita cubrir sus deudas tributarias, ya que de esta manera, haciendo uso del fondo, se podrá prevenir la evasión de impuestos, que viene a ser todo el fraude fiscal. Este sistema de la detracción solo se aplica a las operaciones grabadas con el IGB, ya que no implica un nuevo impuesto, ni la elevación de la tasa correspondiente al IGB, que son los impuestos generales a las ventas. También en el otro punto se da a conocer que se concluye que el régimen de percepciones del IGB es el régimen en el cual se aplican en las operaciones de venta de bienes grabadas con IGB, al igual que las importaciones, por el cual el agente de percepción designado por la SUNAT recibirá de su cliente una suma complementaria al valor de la venta por el concepto del IGB, que va a generar en sus operaciones futuras. Eso sería respecto a las conclusiones. Muchas gracias. Apéndice. PDT, Programa de Declaración Temática. Régimen, conjunto de normas o reglas que reglamentan o rigen cierta cosa. Percepción, el agente de percepción, vendedor, quien recibe un porcentaje adicional al importe de una venta o importación, que tendrá que ser cancelado por el cliente, quien no podrá oponerse a dicho cobro. Detracciones, manera de facilitar el pago de tributos a quienes ofrecen determinados bienes y servicios. Consumidor final, persona que usa o utilizará un producto con el propósito de cubrir una necesidad específica. Anexos. Anexo 1, matriz de consistencia metodológica. Tema: relación entre el régimen de percepciones del IGB y la variación de los precios que paga el consumidor en una bodega formal e informal del distrito de Cajamarca en el año 2018. Formulación del problema, pregunta principal. ¿Qué relación existe entre un régimen de percepciones del IGB y la variación de los precios que paga el consumidor en una bodega formal o informal en el distrito de Cajamarca en el año 2018? Objetivos. Objetivo general: determinar la relación entre el régimen de percepciones del IGB y la variación de los precios que paga el consumidor en una bodega formal e informal en el distrito de Cajamarca durante el año 2018. La hipótesis. Hipótesis general: existe una relación directamente entre el régimen de percepciones del IGB y la variación de los precios que paga el consumidor en una bodega formal e informal en el distrito de Cajamarca durante el año 2018. Variaciones, aplicación del régimen de percepciones. Dimensión, aspecto tributario y aspecto económico. Los indicadores: tipo de producto, porcentaje de percepción, tipo de negocio y promedio de compras.